aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este campamento tiene una temática para mí muy importante. Sácale jugo a los días malos. Sácale jugo implica que le saquemos lo mejor o hagamos lo mejor posible con las situaciones difíciles de nuestra vida. Los días malos no son tantos, pero no son tan pocos. Los días malos no solamente son estos días de cuarentena, como muchos ya lo han dicho, sino los días malos también son todos aquellos días en los cuales nosotros experimentamos sentimientos de frustración. Ejemplo de ello es el duelo, la tristeza, la angustia, el dolor que hay en el corazón al haber terminado una relación sentimental. Eso causa dolor. A veces son días malos. Pueden ser temporadas largas o temporadas cortas. Cuando perdemos un familiar, un ser querido, muere alguna persona que hemos amado tanto, también tenemos mucho dolor. Cuando estamos desempleados, también tenemos una sensación en el pecho que nos da cierto grado de inseguridad, de incomodidad. Eso también nos causa tiempos de angustia. Cuando reprobamos una materia y esa materia, ese examen era muy importante, también nos causa una sensación de incomodidad muy grande. Y así podríamos decir muchos ejemplos de tiempos malos. Podría estar en una deuda, podrías no ser aceptado en la universidad, podrías haber sido rechazado por tu sociedad, por tu grupo. Bueno, hay muchas circunstancias por las cuales podemos atravesar tiempos malos. Pero la situación aquí no es si van a venir o no van a venir tiempos malos. Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a padecer muchas cosas. He aquí yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Cuando vayan los van a perseguir, los van a torturar, les van a hacer gran cantidad de cosas. Bueno, yo no sé qué actitud tuvieron los discípulos o la cara que hicieron cuando vieron a Jesús decirle estas cosas, pero en realidad puede uno suponer que tuvieron sentimientos de temor. Ahora, ¿cómo estás enfrentando esos días malos? La pregunta en realidad es esa. ¿Cómo estás enfrentando los días malos? ¿Los estás enfrentando con valor, como un ejemplo de fe, de confianza? ¿Estás demostrando que el Señor te da dominio propio? ¿Estás demostrando que en medio de la adversidad confías en el Señor y eres proactivo, te dedicas a las cosas que son más productivas y ocupas tus pensamientos en cosas para bendición de otros? Esa sería una forma de reaccionar, pero la gran mayoría de personas reacciona de una manera diferente. Mira, una noticia que a mí me acaba de impactar es: el día de ayer se suicidó un señor. Ese señor, aquí en Chiapas, fue diagnosticado de coronavirus 19. Inmediatamente después de que él recibió la noticia y que las autoridades de Chiapas anunciaran ese caso, un señor de Francisco León, así se llama el lugar, en una comunidad de Ocosingo, se suicidó. ¿Por qué? No pudo aguantar la presión social, tuvo tanto miedo que no quiso enfrentar la situación, las complicaciones de la enfermedad. Había recibido tanta información que lo llenaba de miedo. Bueno, ¿cómo reacciona una persona ante estas situaciones? ¿Cómo estás reaccionando tú? Tendríamos que hacernos varias preguntas para este devocional. ¿Acaso estoy yo hoy en medio de un tiempo malo? La Escritura nos dice que vendrían tiempos de prueba,
que todos nosotros seríamos probados y que nuestra fe sería probada. Nuestra fe, nuestra actitud ante estas situaciones va a ser probada. Pero la prueba de nuestra fe tiene que producirnos paciencia. Santiago le dice a los hermanos que están en persecución que tienen que tener sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Siempre ese pasaje a mí me ha conflictuado porque digo, ¿cómo puedes tener sumo gozo, un gozo enorme cuando estés en pruebas como estaban ellos? Ellos estaban siendo perseguidos, ellos no sabían en el momento de salir de su casa si iban a regresar. Esto era una complicación muy grande, pero Santiago le dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia nos va a hacer que seamos perfectos y cabales. ¿Cómo estás enfrentando los tiempos de adversidad? Estos días de coronavirus, estos días de cuarentena y los días de aflicción son tiempos donde en realidad brota la naturaleza del hombre, donde brota cuál es el nivel de madurez, la actitud que en realidad tienes. Porque déjame decirte que de lo que tú dices a lo que tú haces, hay una gran diferencia. ¿Recuerdas el dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho. A muchos de nosotros los tiempos malos nos traen depresión, nos traen tristeza, nos traen angustia, nos traen un estado de alteración constante que en realidad se demuestra de una manera muy fácil. No sé si alguna ocasión, después de terminar una relación, no querías salir de casa, no querías relacionarte con ninguna persona, estabas solamente llorando, querías estar en tu casa. Es interesante ver cómo las personas están reaccionando de maneras tan diferentes, de modo que algunos están con un trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza, algunos no se quieren levantar de su cama, algunos no pueden dormir, algunos están comiendo de más, otros salen y hacen compras de pánico y sin importarles la necesidad de los demás. Y esa es alguna forma de reaccionar. En las casas están desesperados, están molestos, están irritables, están tristes o propensos a una situación difícil, a una reacción, a una salida equivocada. Bueno, ¿cómo estás reaccionando tú? ¿Qué has perdido tú con esta pandemia? Otra de las noticias que a mí me ha preocupado mucho es que en México ha aumentado en un 30% solamente en este mes los llamados de auxilio 911 por violencia doméstica. Es tan grave la situación que las personas ya no están acostumbradas a estar en casa, de modo que al estar encerrados generan sentimientos de ira, de molestia, de enojo, de irritabilidad, y entonces están tan enojados que se desquitan con sus hijos, se desquitan con su esposa. Esto también ha sido noticia, que se ha incrementado el consumo de alcohol, la venta de alcohol ha aumentado porque la gente está buscando maneras de aliviarse, maneras de llevar a la calma, de relajarse. Hay mucho estrés. Cuando estamos en tiempos de pruebas, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, experimentamos estrés. Pero ese estrés también nos puede llevar a la ansiedad. Muchos jóvenes han estado publicando o están pasando lista en la madrugada. Tienen insomnio, no pueden dormir, y eso es a causa de la ansiedad. En muchos de los casos. No sé si en todos, pero es una evidencia de que cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, experimentamos tristeza, experimentamos angustia, experimentamos ira, experimentamos obsesión. Muchas personas también están comprando por miedo, están limpiando su casa de una manera desesperada, están haciendo y tomando decisiones acerca de su salud de una manera inconsciente,
pero todo eso es a causa del pánico, a causa de la angustia en la cual están atravesando. ¿Cómo estás reaccionando tú en estos tiempos? Bueno, primero debemos acercarnos a la palabra para saber cuáles son las cosas que Dios ha planeado y cómo quiero leerte Eclesiastés 7:14 para que tú... Quiero leerte Eclesiastés 7:14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Cuando te vengan días buenos y cuando te vengan días malos, tienes que saber que los unos y los otros vienen de Dios. Las pruebas vienen de Dios. Los tiempos difíciles vienen de Dios. Dios ha provisto estos tiempos no para tu destrucción, no para que termine tu estado de confianza, no, sino estos tiempos Dios los ha creado para buscar tu madurez, para buscar tu desarrollo. Dios es tan maravilloso, Dios es tan amoroso, que tiene los medios necesarios para que nosotros crezcamos. Ese tiempo de prueba que tú has pasado, sea de enfermedad, sea de tristeza, sea de dolor, sea de angustia, sea de lo que sea, recuerda que todas estas cosas nos ayudan a vivir y que ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo y que todas estas cosas vienen de Dios para nuestro provecho. Otra situación importante que yo quiero darte a conocer es cómo reaccionó Jesús en medio del tiempo de frustración. Porque Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, cuando estuvo entre nosotros, tuvo momentos de angustia extremadamente grandes. Quiero invitarte a buscar Mateo capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús experimentó sentimientos también de frustración, sentimientos de dolor. Recordemos que justamente ese texto se da cuando Jesús está a punto de ser arrestado. Cuando Jesús se acercó a este momento, Él sabía lo que le había de pasar. Él sabía que iba a sufrir, Él sabía que iba a ser escupido, que iba a ser golpeado, que iba a ser maltratado, que iba a ser juzgado por todo el mundo y que no iba a haber una persona que se apiadara de Él, sino que absolutamente todos buscarían la manera de crucificarlo. Una muerte atroz. Jesús, lo primero que hace es doblar su rodilla. Aprendamos de Jesús cuál es la manera de enfrentar nuestras luchas. Primero es suplicarle al Padre que tenga misericordia de nosotros y que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Generalmente pedimos: Señor, sácame de esta situación, pero no le preguntamos: Señor, ¿qué quieres de mí en esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? Señor, ayúdame a entender tu propósito en medio de este tiempo de prueba. Los días malos tienen un propósito en nosotros: moldearnos. ¿Recuerdas el tiempo donde Jonás estuvo en el vientre de un pez?
Eso lo moldeó, eso le hizo entender que necesitaba de Dios y que Él no era el centro de la predicación, ni el centro de la vida, ni el centro de las cosas, que Él no era quien para estar en contra de la voluntad de Dios. Pero tuvo que haber pasado por estar en el vientre del pez para entender el propósito de Dios para su vida. Ahora, este tiempo de prueba tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Esa es la segunda pregunta que me gustaría que te hicieras. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de las pruebas? Sabemos que tú has tenido pruebas. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de la prueba que tú has tenido o de la prueba que estás teniendo en este momento? Jesús también reacciona de una manera muy interesante justamente cuando es arrestado. ¿Recuerdas la reacción de Pedro? Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco como una reacción de impotencia, como una reacción de ira. Jesús le dice, ¿por qué haces esto? Jesús le dice, ¿por qué haces esto? Si yo quisiera, pudiera pedir al Señor que enviara sus escuadrones de ángeles para que acabaran con estos. Bueno, ¿qué sentimientos de calma, qué reacción tan fuerte estaba teniendo Jesús? Porque Él sabía lo que había de acontecer, pero no reaccionó de una manera agresiva, sino fue de bendición en medio de este tiempo. Me imagino, pobre Malco, él iba solamente acompañando y le cortan la oreja. Pedro, muy enfurecido, reacciona de una manera vil, de una manera iracunda. Pero Jesús le dice que esto no tenía que ser así. Es otra enseñanza de las reacciones que tenemos que tener. Jesús nos enseña que tenemos que estar en calma, que tenemos que estar en paz. Porque así como Dios da el tiempo de prueba, también Dios da la salida. Así como Dios da la enfermedad, así también la cura. Quiero leerte otro texto que en realidad es muy hermoso, que está en el Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice ese texto: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, aliéntese, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Tenemos que esperar en el Señor. Esperar en el Señor no significa sentarnos y cruzarnos de brazos, sino tenemos que tener una actitud de confianza en el Señor. Las pruebas producen fe, producen paciencia, producen una actitud diferente en nuestra vida. Y esperar en el Señor implica una esperanza o una espera activa. ¿Cómo voy a esperar activo en el Señor? Bueno, podría esperar, en primer lugar, en oración. Segundo, estudiando su palabra. Tercero, evaluando las mejores formas de salir de esta situación. Una vez que yo he entendido que la prueba tiene un propósito, entonces yo tendré que ser confrontado por medio de la palabra y entonces reaccionar, suplicar al Señor que moldee las partes de mí que Él quiere para mi madurez. Los tiempos buenos y malos vienen de Dios. Los tiempos buenos y malos tienen un propósito, por lo cual tenemos que sacarles ese jugo. Los tiempos buenos y malos tienen el propósito de moldear nuestro carácter. Estamos siendo moldeados para tomar el carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos está conduciendo a una vida de santificación. Y en ese proceso de santificación estamos siendo moldeados por medio de las pruebas. El propósito de los tiempos de prueba es que seamos moldeados conforme al carácter de Cristo.
¡Qué bendición! Y qué hermoso pensar de esta manera, que Dios en su infinito amor, por medio del Espíritu Santo, nos está moldeando conforme al carácter de Cristo. Por lo cual tenemos que entender que nuestro corazón pecaminoso, que es tan iracundo, que es tan triste, que es tan soberbio, tiene que ser moldeado. Y esas pruebas tan difíciles tienen el propósito de quebrantar nuestro orgullo, de quebrantar nuestro corazón y guiarnos a tener la mente y el carácter de Cristo. Estas pruebas, estos tiempos de prueba, tienen ese propósito. Ahora, confiar en el Señor nos va a guiar a tener un estado de paz, a estar en calma. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? En el mundo tendréis aflicciones. Los vas a tener. Indudablemente vas a pasar por tiempos de frustración, por momentos de dolor. Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Jesús, nuestro Señor, atravesó por momentos de angustia, por momentos de dolor. Jesús pasó por la cruz con un propósito. Y ese propósito era darnos salvación y comprar nuestra paz. La paz que solamente de Dios da. A mí me encanta pensar en la bendición del esfuerzo cristiano. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces tomamos ese texto a la ligera. Pero ese texto nos ayuda a entender que es Dios. Su paz es el Espíritu Santo de Dios, quien toma nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestros dolores en la cruz y los clavó en la cruz y nos da a nosotros, por medio de su sacrificio, paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Guardará no es a futuro. Guardará en el idioma original es ha guardado, guarda y seguirá guardando nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él. Es necesario entonces que nosotros tengamos calma. En tiempos de frustración, en tiempos de dolor, estemos en calma, porque Él está con nosotros. Dios nos escucha. Dios no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Él está en medio de su pueblo. Él está en control. Este tiempo devocional, debemos terminar este tiempo devocional reflexionando que Dios está en control, que las cosas buenas y malas vienen de parte de Dios y estas tienen un propósito. ¿Cómo hemos de reaccionar a ellas? Estamos siendo moldeados conforme al carácter de Cristo. Esta prueba, esta situación, tienen el propósito de que seamos moldeados por el Señor para tomar la mente y el carácter de Cristo. ¿De qué manera se está siendo moldeado por el Señor? ¿Qué tiempos de prueba has pasado en tu vida? ¿Cuáles han sido tus reacciones en los momentos de frustración? Para terminar, el versículo que vamos a aprender el día de hoy es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aprendamos este texto y lo tengamos en práctica en nuestra vida. Confiemos en el Señor en medio de estos días malos. No caigamos en ansiedad, no caigamos en aflicción. Estemos seguros de que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Buenos días, el Señor les bendiga.